Les saludo con un abrazo cariñoso desde el Ministerio Evangelístico para las Naciones en Londres, a toda la iglesia aquí en el Reino Unido y a las personas que nos acompañan en todas las partes de la tierra donde hay seguidores de la palabra del Señor a través de este ministerio. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Y quisiera invitarles a leer la palabra del Señor en Éxodo 25, el versículo número 10. ¿Qué le parece si conmigo va usted y abre su Biblia y podemos leer allí? Versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Vamos a leer el 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta palabra. Hoy día vamos a hablar acerca de la presencia de Dios, de ser portadores del arca. ¿Ya? Incline su rostro y vamos a hacer oración. Dios soberano, ponemos esta palabra delante de ti, Señor, que a través de ella, Padre Santo, seamos avivados, que a través de ella seamos confrontados, Señor. Que a través de ella podamos mirarnos como en un espejo, Señor, acerca de cómo estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos hombres y esas mujeres llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor poderoso, en esta palabra. Redargúyenos, Señor, aconséjanos, Padre. Queremos, Señor, salir renovados de este lugar, llenos de ti, Señor, con las cosas claras. Ministranos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre a cada uno de nosotros. Pedimos, Dios mío, que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Como le decía antes, vamos a hablar acerca de la presencia del Señor y lo vamos a relacionar con el arca del pacto, como el texto que leíamos antes, de ser portadores de esa presencia, del arca, pero en el fondo es la presencia del Señor. El arca era como un baúl que estaba recubierto de oro por fuera y por dentro, y con una base de madera de acacia. Tenía cornisas, tenía anillos por fuera donde iban las varas que nunca debían sacarse, y encima estaba tapado con una cubierta que se llamaba propiciatorio, ¿ya? Y sobre esa cubierta en cada extremo había arcángeles, había uno a cada lado, ¿ya? Entonces, con esa idea yo quisiera hablar en este día. No puedo demorarme en detallar el arca del pacto, pero Dios se la mandó a construir a Moisés para ponerla en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón que floreció, y estaba una vasija con maná, que era como para testimonio a las naciones. Ya esas 3 cosas había dentro del arca. No debemos olvidarnos que cuando el Señor hablaba en el Antiguo Testamento, Él lo hacía de entre esos 2 querubines, esos ángeles que estaban en los extremos del arca. Desde ahí hablaba Dios, desde ahí salía su presencia, por así decirlo, y hablaba y aconsejaba al pueblo de Dios, hablaba al sumo sacerdote y revelaba, ¿cierto?, su palabra y lo que él quería para el pueblo. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que ha de venir. Es decir, en el Nuevo Testamento nosotros podemos entender que todos esos símbolos y cosas como el arca, el candelero y muchas cosas que hemos ido viendo
en el Nuevo Testamento aparecen ya personificadas y detalladas y uno puede entender realmente qué eran esas figuras del Antiguo Testamento, pero ahora en la iglesia de Cristo en estos tiempos del Nuevo Testamento. Cuando Dios hablaba desde el arca, desde ahí del propiciatorio, Él hablaba y ese lugar, ese propiciatorio, esa tapa del arca se transformaba en el trono de Jehová, desde donde su presencia salía. Por lo tanto, el arca representa la presencia de Dios. Y siempre que se habla del arca, usted ya no vea el arca, la caja, sino que vea lo que significa eso, que es la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, el arca somos nosotros. Nosotros somos llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los que trasladaban el arca, la transportaban. Entonces, nosotros somos los que tenemos que llevar la presencia de Dios. Recuerde que el arca es la presencia de Dios, porque nosotros somos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, nosotros somos encargados de llevar el arca de su presencia en nuestros corazones y en nuestras vidas y trasladarla hacia donde nosotros nos dirigimos y vamos. Es importante leer en primer libro de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, como sacerdotes, somos nosotros los que tenemos que llevar la presencia de Dios, ¿ya? Nosotros somos responsables del arca en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es el arca? Es la presencia de Dios. Tú y yo como sacerdotes debemos llevar esa presencia del Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, verso 16, en la parte B, dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos templo de Dios. Dios habita en nosotros, ¿ya? Su presencia está en nosotros. Entonces, el arca, iglesia, somos nosotros. Su presencia, nosotros somos portadores de ese arca, de esa presencia. Yo quisiera en este día que nosotros pudiéramos ir a la Escritura y mirar acerca de cómo nosotros debemos cuidar esa presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, entonces entró el Espíritu Santo a ser morada en nosotros. Entonces, la presencia de Dios está con nosotros desde ese momento que nosotros decidimos servir al Señor en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos cuidar esa presencia para que el Espíritu Santo no se entristezca? Para que no se contriste, para que no se vaya su presencia de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos cuidar esa presencia? Yo quiero pasearlo por algunos versículos aquí para que veamos a la luz de la palabra del Señor cómo nosotros podemos hacer para cuidar la presencia del Señor en nuestra vida. Y el primer pasaje está en primer libro de Samuel, en el capítulo 4, el verso 3. Dice allí que el arca se estableció en Silo. Después que el pueblo de Israel pasó por el desierto, la última estadía donde figura el tabernáculo de Moisés fue en Silo. Ahí había el santuario, el tabernáculo de Moisés. Y ahí estaba el arca con todas sus cosas. Pero allí estaba Elí,
que era, como lo vimos la semana pasada, una lámpara apagada. Había sido llamado a ser sacerdote, pero él estaba apagado, ya no oía la voz de Dios, ya no redarguía a sus hijos. Tenía 2 hijos que obviamente eran sacerdotes, porque eso se heredaba a los hijos, pero él no aconsejaba a esos hijos, no los disciplinaba, no les hablaba duro cuando tenía que hablarle, eran inmorales, vivían como paganos y estaban en el templo de Jehová. Es decir, ellos, por el pecado, por la inmoralidad, perdieron la presencia del Señor. Y ahí en Silo, la presencia de Dios salió, se fue por la inmoralidad del sacerdocio, por la inmoralidad del liderazgo. Iglesia, si hay algo que nosotros como sacerdotes debemos cuidar, es nuestra moral, de no vivir en inmoralidad, de no vivir en pecado, de ningún tipo de pecado. Somos llamados a ser sacerdotes y como tales debemos santificarnos, limpiarnos, porque somos llamados a llevar la presencia del Señor. Y ahí en Silo el Señor abandonó a la ciudad, al pueblo, abandonó el tabernáculo, ya Él no estaba allí, su presencia se fue. ¿Por qué? Porque el liderazgo era inmoral, el liderazgo tenía pecado y no confesaba su pecado. En el Salmo 78:60 dice: dejó por lo tanto el tabernáculo en Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Él dejó de habitar, dejó de llevar su presencia al pueblo. Se fue. ¿Por qué? Por el pecado de los hombres. Nosotros debemos sacudirnos del pecado. La Biblia dice que después el pueblo de Israel fue a una batalla en Ebenezer y perdieron la batalla. Perdió el pueblo de Israel. Por lo mismo, iglesia, porque quienes llevaban el arca del pacto, quienes tenían que estar llenos del Señor, estaban llenos de pecado. Entonces, los de Ebenezer, como perdieron esa batalla, el pueblo de Israel perdió, no hallaron mejor cosa que decirle a Elí o decirle a los sacerdotes que llevaran el arca a la batalla. Y entonces seguramente Dios le iba a dar la victoria, porque iba a estar el arca en medio de la batalla. Y el arca representa la presencia de Dios. Entonces ellos dijeron: si traemos el arca para acá, de hecho vamos a ganarle a los filisteos. ¿Qué hicieron? Llevaron el arca a Ebenezer. Eso está en el primer libro de Samuel, también en el capítulo 4, en el verso 3. Dijeron: traigamos de Silo el arca, y como un amuletillo de suerte así, y entonces vamos a ganar la batalla. Y allá fue Fines y Ofni, los hijos de Elí, llevando el arca que se supone que es la presencia de Dios. Pero esos hombres no tenían la presencia de Dios hace rato en sus vidas. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que los de Ebenezer hicieron alianza con ellos. Vengan para acá, traigan el arca y vamos a ir a combatir a los filisteos y los vamos a derrotar. Hicieron alianza con estos sacerdotes, pero eran sacerdotes inmorales. Eran sacerdotes que estaban adorando las cosas de este mundo. Estaban en pecado en totalidad. Entonces la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Qué pasó allí? Que fueron derrotados terriblemente. Y más encima murieron estos 2 supuestos sacerdotes, entre comillas, Ofni y Fines, murieron allí. Y
capturaron el arca de Jehová los filisteos y se la llevaron más encima. El arca de la presencia de Dios se la llevaron cautiva los filisteos. Entonces cuando Elí, el sacerdote, escuchó que el arca había sido llevada cautiva y que sus hijos habían muerto allí, cuando recibió la noticia de sus hijos, bueno, se entristeció, pero cuando recibió la noticia que el arca había sido capturada y había sido llevada por los filisteos, le dio un patatú y de una se murió. O sea, trajo estragos todo eso por pretender llevar la presencia de Dios, hacer alianza con hombres inmundos, inmorales. Nosotros no pretendamos hacer alianza con hombres inmorales para pretender traer la presencia de Dios a nuestra vida. Debemos mirar bien de no hacer alianza con nadie, iglesia, con nadie que no sean hombres y mujeres de Dios, porque corremos el riesgo de perder nuestra bendición. Ahí los de Benecer hicieron alianza con estos sacerdotes. Muchas veces nosotros hacemos alianza con amistades, hacemos sociedades con mundanos, en negocios, en cosas. Nos casamos en yugos desiguales. Los cristianos se casan en yugos desiguales y pretenden que les vaya bien. Pretenden tener la bendición del Señor en todas las cosas. Pero no es así. Dios nunca va a ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros debemos entender que aquí lo que hizo Ebenezer trajo consigo destrucción, muerte, debilitamiento y más encima que se llevaran el arca de la presencia de Dios para siempre de ahí de Silo. O sea, ya nunca más el arca volvió a Silo. Se la llevaron. Entonces, y se la llevaron los filisteos. Tengamos cuidado, el arca representa la presencia de Dios. No sea que por hacer amistad con mundanos, con personas de una reputación no transparente a los ojos de Dios y de su palabra, terminemos, hermanos, sin la presencia de Dios. Terminemos muertos espiritualmente, acabados por nuestra propia negligencia. Deje cualquier amistad que a usted no le edifique. Deje cualquier alianza, pacto que haya hecho con personas que a usted no le llevan a edificar. Por eso está en la condición espiritual que está. Porque seguramente esas amistades a usted le succionan toda su fe, su unción, la gracia de Dios. Nunca pretenda tomar prestado de otros la unción. Aquí Ebenezer hizo alianza con ellos y trató de tomar prestada el arca para llevarla a la batalla y ganar. No tome prestada la unción, no pretenda hacerlo. Como las 10 vírgenes en el libro de Mateo, en el capítulo 25. ¿Se acuerda? Las 10 vírgenes eran 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas, representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios. 5 de ellas eran insensatas, no tenían aceite en sus lámparas. Y entonces las insensatas le dijeron a las que eran sensatas, le dijeron: préstennos de su aceite. Pero entonces las prudentes, que eran muy prudentes, actuaron otra vez prudentemente y le dijeron: no, ustedes vayan por su aceite, no sea que venga el esposo y nos encuentre a las unas y a las otras sin aceite. Vayan por su propio aceite. Cada uno de nosotros tiene una unción, cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos. Cada uno de nosotros debe procurar mantener esa unción, esa presencia de Dios en su vida. Hay muchos hombres y mujeres que han perdido la presencia de Dios y ni siquiera se dan cuenta. Saúl
Él actuaba como si la presencia de Dios estuviera con él, pero hacía rato que ya la presencia del Señor no estaba con él. Sansón lo mismo. Hacía rato que la inmoralidad, el pecado, las alianzas con mujeres filisteas le había robado la unción. Pero ellos juraban que la presencia de Dios estaba con ellos. Luego llevan el arca a Asdod. En primer libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 1. La llevan a Asdod y allí la llevan a un templo que era dedicado al dios Dagón. Dagón era un dios que tenía forma de pez. Y ahí instalaron el arca junto a la estatua de Dagón. Imagínense. Dice que al día siguiente, dice la palabra del Señor, que Dagón amaneció a los pies del arca. Y lo volvieron a parar y a poner en su lugar, y otra vez apareció a los pies del arca y sin cabeza. ¿Por qué sucede eso? Porque, iglesia, este Dagón representa los ídolos del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos con este cuerpo lleno de maldades, de inmundicia. En nuestro corazón hay sentados dioses paganos. Hemos venido de la maldad, de adorar dioses paganos. Y entonces lo que sucede aquí es que estos hombres lo que hicieron fue que este Dagón representaba al mundo, a los templos paganos. Entonces, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él se sienta en nuestro corazón y todo Dagón, todo dios pagano que tenemos en el corazón se va afuera, se quiebra, se rompe, es hecho pedazo. Todo, cuando nosotros recibimos a Cristo, entra en nosotros la presencia de Dios, y todo Dagón, todo ídolo que ha habido en nuestro corazón se quiebra, cae, se rompe, sale fuera. Porque la presencia de Dios, hermano, ilumina todas las cosas. La presencia del Señor llena nuestros corazones. Y entonces nosotros, al tener a Cristo, tenemos su presencia y ya no tenemos más dioses paganos ni ídolos en nuestra vida. Pero cuando no está la presencia de Dios en nuestra vida, compartimos ahí, pretendemos, como estos aquí en Asdod, pretendían tener a Jehová, la presencia de Jehová por una parte, y a su deidad llamado Dagón por otro lado. Lo que ellos querían era compartir esos dioses, tenerlos ahí como en comunión, no pasa nada. Es como cuando usted quiere adorar a Dios, quiere levantar sus manos, quiere servir a Dios, pero a la vez no quiere dejar el mundo, no quiere dejar a Mamón, no quiere dejar la mentira, no quiere dejar la inmoralidad. Entonces, ahí la presencia de Dios no puede estar. Dios dice en su palabra: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Me entiende? No podemos tener dos señores, tenemos que dejar de estar divididos, porque si estamos divididos, la presencia del Señor se va de nosotros. Aquí habían llevado el arca del pacto para compartir un tabernáculo pagano. Cuando Cristo viene a nuestra vida, este tabernáculo ha sido del mundo pagano, ofrecido a los ídolos del mundo. Pero una vez que Cristo viene a nuestra vida, entonces se sienta a Cristo en el trono de nuestros corazones. Y todo Dagón, todo dios pagano debe salir. De lo contrario, la presencia de Dios no puede morar en nosotros, iglesia. Ahí el Dagón cayó, fue descabezado. Cuando venimos a Cristo, todos esos ídolos tienen que salir de nuestra vida. Ya no podemos nosotros seguir adorando ídolos,
prendiéndole velas a los santos, idolatrando a los dioses paganos y pretender tener la bendición de Dios a la vez. Balaam pretendía, era un profeta, lo vimos la semana pasada, era un profeta de Dios, un hombre llamado, una lámpara profética. Pero ¿qué pretendía hacer él? Se vendió por dinero. El Dios del dinero es Mamón. Él pretendía por una parte adorar al Dios de Israel, a Jehová, pero por otro lado, él quería el dinero, quería trabajar por dinero. El Dios Mamón. Mientras nosotros, hermanos, insistimos en adorar dioses paganos, la presencia de Dios no puede habitar en nosotros. ¿Qué le pasó a este Balaam? Perdió la unción de Dios. Se apagó su lámpara, empezó a hablar disparate porque ya no tenía la unción del Señor. Nosotros debemos cuidar la presencia del Señor, hermanos. Después el arca fue llevada a Gat, a Ecrón, y así por varios lugares de filisteos. Finalmente la llevaron a Bet-Semes en 1 Samuel 6:19. Primer libro de Samuel 6, el verso 19. ¿Pero qué hicieron los de Bet-Semes? Dice que la destaparon y miraron adentro. Eso dice en Números 4:20. Que la destaparon y miraron adentro. Pero la Biblia dice que no podían mirar el arca dentro, ni siquiera mirarla destapada, para trasladarla a los sacerdotes y las personas nombradas por Dios, elegidas por Dios. Para ello tenían que cubrir el arca y llevarla con las barras de los lados sobre los hombros. No podían mirar adentro, ignoraban la palabra escrita. Ignoraban la palabra escrita, hermanos. Ahí en Números 4, el 20 dice que ellos no podían mirar el arca del pacto, no podían ellos, porque morían, iban a morir. Y claro, estos fueron y metieron la mano adentro y murieron muchos. ¿Por qué? Porque ignoraban la palabra escrita. Hermanos, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, la presencia de Dios no puede estar con nosotros. Si nosotros queremos retener al Espíritu Santo, su presencia, su unción en nosotros, nosotros debemos volvernos adictos a la palabra de Dios. Y así como suena, leerla, reflexionarla, compartirla, enseñarla, orar con la palabra, ministrar la palabra, enseñarla a otros, venir a las clases bíblicas, aprender de ella, aprender de nuestros hermanos mayores, recibir la instrucción de la palabra. Ignoraban la palabra de Dios, por eso Dios los mató. No sabían que no tenían que verla o mirar. Ignoraban, ignorantes, iglesia, neófitos en las cosas de Dios. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios como cristianos. Si nos llamamos cristianos, debemos conocer el libro de los cristianos, que es la Santa Biblia. Debemos conocerla, debemos manejarnos. Si usted lleva 2 días, obvio que no pretendamos que se sepa al revés y al derecho la palabra. Pero hay gente que lleva años de cristiano y nunca han leído la Biblia entera. Es tiempo que nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo en toda la tierra, saquemos el polvo de nuestras Biblias y empecemos a aprender la palabra de Dios. No solo a leerla, aprenderla, meditarla, reflexionarla, pedirle revelación al Señor. Debemos, hermanos, tener cuidado en estas cosas. Yo le vengo a hablar de esto porque creo que es urgente que nosotros, iglesia, conozcamos la palabra de Dios y retengamos
la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí vienen hombres y mujeres, uy no, estoy llena del Espíritu Santo, lleno de Dios, y saltan, danzan, hablan en lengua y prácticamente usted le ve llamas salir de la cabeza. Y al día siguiente no valen nada. Son como el paño de limpiarse los pies. No valen nada. Su fe se les estropea. Al día siguiente, a la semana después, no son ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Porque dejan ir su presencia, no la cuidan, no leen la palabra, no oran, no buscan, no se santifican. Debemos conocer la palabra del Señor. Hay mucha gente que está bajo maldiciones, iglesia, porque desconocen, ignoran la palabra de Dios. Son cristianos, cristianas, pero ignoran la palabra del Señor. Por eso están bajo maldición, porque no saben qué herencia tienen en el Señor, qué derechos tienen como hijos. Viven como si no fueran hijos. Algunos se quejan de ser pobre, que Dios no me bendice, que esto. Desconocen la palabra del Señor donde dice, trae tus diezmos al alfolí y pruébame ahora si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Muchos me dicen, es que estoy mal económicamente, por eso no puedo ofrendar ni 5 libras. Yo le digo, más bien de lo que te llega tienes que ofrendar, tienes que diezmar de lo que te llega, de eso poco. Ahí Dios va a probar tu fe y va a probar que tú realmente estás confiando en Dios para tu provisión, no en ese jefe que tienes. Debemos confiar en el Señor por nuestra provisión. A mí una vez una mujer me dijo, yo le dije, ven los domingos a la iglesia en el tiempo que estaba abierta. No, me dijo, ¿y usted me va a pagar mi vejez después? Yo tengo que trabajar los domingos porque no tengo quien me ayude y entonces tengo que trabajar todos los días de la semana. Yo le dije, Dios te va a guardar en tu vejez. No, me dijo, no sé qué, y se fue. A los pocos tiempos quedó en estado calamitoso, dependiendo de médicos y de gente que le dé la comida y que le haga todo. No, Dios no puede ser burlado, iglesia. Dios no puede ser burlado. Desconocemos muchas veces la palabra del Señor y otras veces somos tan tercos y soberbios que no queremos atender al consejo de nuestros pastores y líderes. Allá, para otro la palabra, no es para mí, no es para mí, esta predica no, le viene a este, le viene al otro. No, la palabra es para nosotros, es para mí y es para ti, es para todos nosotros. Luego el arca fue llevada a Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. Estuvo allí por 20 años, pero no sucedió absolutamente nada. Nada espiritual, nada, no había bendición allí, no había nada. ¿Por qué? Porque ellos la tenían ahí como algo decorativo. Se familiarizaron con el arca y ya ni pescaban. Sabían que estaba ahí, se olvidaban, vivían su vida como cualquier persona vive la vida, no tenían un temor reverente, nada hacia esa arca que estaba allí. Muchas veces nosotros somos igual de irreverentes en el santuario, en el templo y con las cosas de Dios. Cuando las iglesias estaban abiertas, los pastores predicando o la gente de adoración alabando al Señor y la gente ahí masticando chicle, mirando desde lejos con las manos en los bolsillos, las manos cruzadas. Irreverencia. Por eso la presencia de Dios no está en muchos santuarios, en muchas iglesias. Por eso el Señor retiró su presencia del tabernáculo en Silo y nunca más volvió.
Porque los líderes, el sacerdote, las personas que somos llamados a cuidar de esa presencia de Dios, somos irreverentes. Cuando los pastores se paran adelante en el altar, la gente se para y va al baño 5 veces. Mastican chicle, revisan los WhatsApp mientras el predicador está hablando adelante. Eso se llama irreverencia. Los niños chillan, corren, se pasean. Llegan atrasados a la hora que se les ocurre. Eso es irreverencia. Y tú te preguntas por qué esta persona está en este estado que está espiritual si lleva años yendo a una iglesia. Tú lo has dicho, lleva años yendo a una iglesia, pero no tienen comunión con Dios. Su corazón está en otro lugar, no en Dios. Van por aparentar, van por acallar la conciencia, pero de oídos oyen al Señor. Y de boca hablan, pero su corazón está lejos de Dios. Es tiempo que la iglesia seamos reverentes. Muchos para tomar la cena del Señor. Toman la cena del Señor indignamente, están enojados con todo el mundo, pero siguen tomando la cena del Señor. Irreverencia en la casa de Dios. Por eso no hubo bendición allí, en la casa de él. David pretendió ir a buscar el arca de la casa de Abinadab y llevarla, porque quería ponerla en Jerusalén. Pero hubo todo un accidente ahí, porque Usa, uno de los hijos de Abinadab, fue irreverente. Y los bueyes, que eran bueyes nuevos, tropezaron. Y entonces él quiso ir a agarrar el arca. Pero la pregunta es, ¿quién le dijo que el arca se llevaba en carreta? Así hayan sido bueyes nuevos, una carreta que nunca había sido ocupada. Dios tenía dicho que debía trasladarse el arca sobre los hombros de los sacerdotes o los levitas, de la gente que había sido escogida por Dios para llevar la presencia de Dios. Debemos tener cuidado, reverencia en las cosas de Dios, reverencia en el altar. Cuando usted lea la Biblia, lea con reverencia, no tenga la tele prendida a la vez que está leyendo la palabra. Es la palabra del Dios Altísimo. Ahí usted se encuentra con Dios cuando lee la palabra. Pero si tiene esa tele prendida y por allá gritan y chillan, ¿cómo usted va a poder leer la palabra santa de Dios? Irreverencia, iglesia. Por eso que la presencia del Señor se va de nuestras vidas muchas veces. El rey David tuvo que aprender una lección grande de esto que pasó queriendo transportar el arca a Jerusalén. Ahí murió Usa por imprudente, por irreverente, por hacer las cosas a la ligera y no tener temor de Dios. Después nadie quería tener el arca. Y Obed-Edom, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, verso 11, dice que Obed-Edom se llevó el arca de Jehová. ¿Qué significa Obed? Significa siervo. La tuvo 3 meses en su casa y en 3 meses Dios lo bendijo grandemente. Lo bendijo en todas las áreas de su vida, en todo. Dice que fue grandemente bendecido. Y es más, después nosotros lo vemos cuando David ya llevó el arca finalmente a Jerusalén, lo vemos ahí como uno de los porteros del templo de Jerusalén, un hombre que era un siervo, un hombre que temía a Dios, que conocía la palabra del Señor, un hombre que se santificaba, que era humilde de corazón. Edom era un siervo, servía, estaba dispuesto a servir a Dios. Tenía un corazón sencillo y eso es lo que nos hace falta a veces para poder llevar la presencia del Señor, hermano. Nosotros debemos vivir como servidores. No para ser servidos, sino para servir, iglesia. Y finalmente, el rey David llevó el arca
a Jerusalén y allí le hizo un lugar para ponerla. Y fue grandemente bendecido el rey David. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8:14, dice que todo lo que hacía David, Dios lo bendecía. Dice que todas las batallas que él peleó las ganó. ¿Por qué? Porque era un adorador, un hombre sencillo, un hombre que temía a Dios, un hombre que tenía reverencia y temor del Señor, que se santificaba. Y dice que cuando él llevó el arca para Jerusalén, para establecerla, caminaba 6 pasos y ofrecía ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque era un sacerdote hecho y derecho. Se santificaba, iglesia, adoraba de manera genuina al Señor. Era temeroso. Su vida era un ejemplo de santidad para Dios. Por eso el Señor lo respaldó. Su caminar era santo. Por eso cada 6 pasos ofrecía ofrendas y sacrificios al Señor. Su proceder era de acuerdo a la palabra del Señor. Dice la Biblia que él tenía un corazón lindo a los ojos de Dios. Él era el dulce cantor de Israel, un hombre que adoraba al Señor. Entonces, iglesia, nosotros debemos tener en cuenta todos estos puntos si queremos retener la presencia del Señor, si queremos hacer cosas grandes y que Dios nos use, que tengamos autoridad para hablar y que Dios nos use para sanar enfermos, para traer a los pecadores a los pies de Cristo. Nosotros debemos clamar por la presencia del Señor en nuestra vida. Moisés, ¿qué le pidió a Dios? Que su presencia fuera con él. En Éxodo 33, como veíamos el viernes, dice que Moisés le pidió a Dios de manera especial que su presencia fuera con él. ¿Por qué? Porque sin su presencia, iglesia, somos como címbalos que retiñen, como tarros con piedra. Damos un sonido extraño, no el sonido que tienen que dar los hijos, las trompetas de Dios, los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo retuvo él esa presencia? ¿Y cómo halló gracia delante de Dios para que esa presencia fuera con él por el desierto? Orando, intercediendo, buscando a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que yo quiero dejarte en este día. Si quieres retener la presencia del Señor en tu vida y ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, entonces volvamos a la oración, volvamos a la intercesión, volvamos a la adoración del corazón de manera genuina. Dejemos la inmoralidad, el pecado. Moisés confesó el pecado del pueblo y entonces Dios trajo su presencia con él en el desierto. Dejemos la inmoralidad, dejemos todo aquello, alianzas con impíos. Dejemos de servir a 2 señores. Dejemos de ser inmaduros, neófitos en las cosas de Dios, irreverentes. Seamos siervos, iglesia. Seamos realmente sacerdotes, santos, apartados para Dios. Y la presencia del Señor va a ir con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Inclina tu rostro, yo quiero orar por ti. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo te llamo en este día a confesar cualquier tipo de pecado en tu vida. Eso es lo primero, y arrepentirte de verdad, para que esa presencia que a lo mejor has perdido pueda volver. El pueblo de Israel había pecado en Éxodo 32 y 33, pero
se arrepintieron, se vistieron de luto, pidieron perdón al Señor. Moisés intercedió por ellos y el Señor volvió su presencia a ese lugar. Sansón había perdido la presencia de Dios, pero cuando él se arrepintió de corazón de toda su inmoralidad, Dios volvió a traer su Santo Espíritu con él, su presencia a la vida de Sansón. Es lo que quiere Dios, que nos arrepintamos. Todos podemos caer, todos podemos enfriarnos en algún momento. Y el que se crea que no, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Tengamos temor de Dios. Mire que algunos, habiendo sido heraldos para muchos, vengamos a ser desechados. Vamos a orar al Señor y vamos a poner nuestra vida a los pies de Cristo en este día para que Él nos limpie, para que Él nos redarguya y para que su presencia venga a nuestra vida. Si tienes algún Dagón, algún dios pagano con el que quieras compartir la presencia de Dios, en este día córtale la cabeza y dile al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo y llena mi vida, que se vaya todo Dagón, todo dios pagano de tu vida, todo corazón dividido en este día se rinde al Señor. Inclina tu rostro y oremos. Padre Santo, soberano Dios, ponemos tu palabra aquí, Dios mío, en nuestros corazones. Tú nos has hablado, Señor. Tú nos has ministrado, nos has redarguido. Que esta palabra, Padre mío, pueda traer a nosotros, Señor, una renovación, una frescura a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser esas arcas tuyas que nos movemos, Señor, llevando tu presencia, Señor, en este tiempo. Dios mío, si te hemos contristado, Espíritu Santo, si hemos hecho que tu presencia ya no esté con nosotros, como los de Silo que hicieron huir tu presencia, Padre, por su inmoralidad, su pecado, y otros por su irreverencia, por su inmadurez, Señor mío, por no poner cuidado en tu palabra, Dios. Que en este día, Señor, podamos realmente arrepentirnos y tomar conciencia, Señor, de lo que significa estar sin tu presencia. Es mejor un día en tus atrios que 1000 afuera de ellos. Señor, es mejor un día con tu presencia que 1000 afuera sin ella. Dios mío, como Moisés dijo, Señor, no queremos avanzar, ir a ninguna parte si tu presencia, Señor, no va con nosotros. Perdona, Señor, toda irreverencia. Perdona toda inmoralidad. Perdona toda alianza que hayamos hecho con los impíos, Señor. Si hemos pretendido tomar prestada la unción, Señor, de otras personas, porque nosotros no la hemos buscado o la hemos dejado ir, perdónanos, Dios mío, y que en este día, Padre, nosotros podamos decidir orar, interceder, buscar esa presencia tuya y volver a traerla a nuestra vida, a nuestro hogar y a nuestras familias. Y que podamos, Señor, florecer como Obed-Edom, que en 3 meses, Señor, fructificó y fue bendecido toda su casa, su vida, su familia, Señor. Y es más, tú le diste lugar en tu casa. Tú lo honraste, Señor, y lo pusiste allí como un hombre que cuidara las puertas de tu templo. Oh, Señor Jesús, derrama una unción fresca en este día. Que tu presencia pueda tocar a todos los que están oyendo esta palabra. Donde quiera que nos encontremos, Señor, tócanos. Levántanos, Señor poderoso. Llénanos de ti, Padre precioso. Oh, un ungüento fresco venga sobre nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. Sacúdenos de toda vestimenta, Dios mío, que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor, que no sea la vestimenta de un verdadero sacerdote. Quítanos las ropas viles, Señor, y vístenos de las ropas de la verdad, de la justicia y de la santidad, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a vivir
como sacerdotes verdaderamente, Señor, consagrados y santos a ti. Oh Rey precioso, toca a cada uno de mis hermanos. Toca a esas personas que están oyendo esta palabra. Si ellos nunca han sido tocados por ti, ministralos, Padre Santo. Y que ellos puedan, Señor, ser movidos a buscar esa presencia tuya. A buscar, Señor, esa gracia, esa unción, esa llenura del Espíritu Santo. Gracias, Dios poderoso. Sea tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Que seas lleno de su presencia todos los días de tu vida. Amén.